sí, ya estamos listos. Bienvenidos al ciclo de webinars que en Aura Academia hemos preparado para ustedes. Cada jueves de noviembre estamos compartiendo contenido de valor, contenido que estamos seguros que ustedes le van a sacar el mayor provecho posible, porque nuestro objetivo es eso, conseguir que nuestra comunidad se alimente de aprendizaje, aprendizaje para la vida. Y a propósito de aprendizaje, del e-learning, porque todos estamos, por suerte, conectados gracias a los tiempos que estamos viviendo y hay que sacarle el mayor provecho. Hoy tenemos el tema central, educación híbrida. Nuestro invitado es el profesor Cristian Castillo. Él es ingeniero en informática, trabaja en la gestión y mantenimiento de aulas virtuales. Además, es diseñador instruccional y actualmente de la Escuela Politécnica, tiene maestría en educación a distancia e e-learning. Y tienes 22 años en la educación y 15 en la educación a distancia o e-learning. Un dato que me parece curioso, bueno, porque 15 años es bastante y mira cómo las cosas han cambiado. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Andrea. Bienvenidos todos nuevamente. Sí, es un honor pertenecer en este momento y compartir sobre todo los conocimientos, como digo, de 22 años. Sí, es muy curioso porque obviamente todo lo que se refiere a educación ha evolucionado notablemente en todo sentido. ¿Sí? Antes estábamos acostumbrados a unos libros físicos, ahora todas las personas tenemos ya un libro digital, aunque sea de entretenimiento en nuestro celular, en nuestra tablet. Entonces, increíble la connotación del cambio que se ha dado. Además, hoy vienes a hablarnos de cómo nosotros podemos sacarle el mayor provecho a la época que estamos viviendo, que es esta conectividad que tenemos en este momento. Entonces, tanto desde el puesto, desde la posición de un maestro, o también cómo podemos aprender, qué secretos y desafíos tenemos que afrontar cuando entramos en el mundo digital a nivel de educación, ¿no, Cristian? Exactamente. Hoy vamos a ver algunos tips justamente para una nueva modalidad que en este momento está en boga, aunque no es nueva, digámosle así, pero en este momento se ha fortalecido mucho con esto del cambio de la pandemia a la nueva normalidad. Entonces, de eso vamos a conversar el día de hoy. No sé si ya puedo compartir la pantalla, permítanme. Y vamos a conversar. Justamente es una, como digo, es una modalidad de ejecución de los cursos totalmente nueva para algunos, pero que no es tan antigua, digámosle así, en la ejecución. ¿Sí? Entonces, justamente, el día de hoy vamos a ver 4 temas en lo que se refiere a educación híbrida, secretos y desafíos. En primera instancia, vamos a ver las generalidades, ¿sí? Luego vamos a ver algunas sugerencias para la institución, en cualquier nivel que sea primaria, secundaria, universitaria, en cualquier nivel, esas sugerencias se pueden ir aplicando. Adicionalmente, vamos a ver directamente ya unos tips para tutores o instructores, ¿sí? ¿Por qué decimos tutores e instructores? Porque directamente puede ser para educación formal o educación continua, que también hay una fortaleza en este momento. Algunas instituciones están trabajando para poder sacar pues cursos de educación continua. Y finalmente, vamos a dar algunos tips también para los estudiantes. Porque de una u otra manera nosotros, cuando somos docentes, tutores virtuales o instructores virtuales, también debemos tener una experticia o una experiencia en lo que se refiere como estudiante virtual. Es decir, ponerse en los zapatos directamente ya del estudiante. ¿Sí? Perfecto. Vamos a comenzar entonces con lo que se refiere a las generalidades. ¿Sí? ¿Qué es educación híbrida? Como digo en sí, el concepto no es nuevo, sin embargo, actualmente se está trabajando mucho en esta nueva modalidad, ¿sí? Educación híbrida no es más que la combinación entre educación presencial y educación virtual. En lo que se refiere a educación virtual, sí, es directamente una transmisión de una clase en vivo, sí, mediante videoconferencia, por cualquier software que se tenga en la institución a trabajar, ¿sí? Pero sin embargo, como digo, es la combinación entre las dos
modalidades que nosotros acostumbramos a trabajar, la educación presencial y la educación virtual. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos pedagógicos que debe tener esta modalidad? ¿Sí? Básicamente, en primera instancia, se debe trabajar todos los objetivos, todas las actividades y obviamente también el contenido con un enfoque constructivista, de tal manera que nuestros estudiantes, ¿sí?, tengan un pensamiento crítico, independiente, como dice su esencia del constructivismo, que vayan construyendo su aprendizaje por sí mismos. Obviamente, los tutores o los instructores deben ser moderadores de este aprendizaje para poder llegar a cumplir el objetivo que usted se planificó, ya sea para una asignatura, ya sea para un curso, ¿sí? O sea para un conversatorio. ¿Sí? Luego está en lo que se refiere ya a cualquiera de las dos modalidades, ¿sí? Decíamos que la modalidad híbrida, ¿sí?, es una combinación entre los dos, pero una de las facilidades que se le da al estudiante es seleccionar, ¿sí?, cuál modalidad puede asistir, por decir así. Puede ser presencial o puede ser híbrida, ¿sí? Más adelante justamente vamos a conversar en lo que se refiere ya a algunos tics, ¿sí?, para poder trabajar este particular, ¿sí? Adicionalmente, otro de los fundamentos, por decir así, o de los elementos pedagógicos que debemos tener es que tanto los tutores, los docentes, los instructores, como los estudiantes deben ser autores y consumidores de contenido. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente que nosotros al momento de construir un objeto, de construir un recurso, ¿sí?, al mismo tiempo que nosotros estamos creando, obviamente también debemos consumir este recurso creado, ¿sí? De tal manera que no solo somos pasivos, por decir así, de consumir información de la web, sino más bien que también podemos aportar creando algo, ¿sí? Otro de los elementos está el trabajo en equipo y colaborativo. Esto aplica mucho en lo que se refiere tanto a la parte virtual como en la parte presencial, ¿sí? Otro de los elementos es la utilización de la metodología de Flipped Classroom, ¿sí? Que eso lo vamos a ver un poquito más a fondo más adelante, como para poder definir algunos detalles, ¿sí? Y finalmente está el conectivismo, ¿sí? Porque básicamente el conectivismo puede llevar o conlleva, digamos, una comunicación asincrónica con los estudiantes vinculados. Es decir, por ejemplo, si usted crea un blog o tiene alguna plataforma, puede crear un foro, ¿sí? O algún otro elemento donde haya una comunicación asincrónica y ahí nosotros directamente creamos ya el conectivismo. Es decir, creamos una red de aprendizaje con todos los integrantes de nuestro curso, de nuestra asignatura, ¿sí? De igual forma, ¿sí?, ya sea en la etapa presencial o las clases virtuales, el clima de aprendizaje es sumamente importante, ¿sí? Porque justamente la idea es crear un ambiente asertivo, ya sea para un estudiante que está en ese momento en presencial o al mismo tiempo con los estudiantes que están por videoconferencia, ¿sí? Que todos los estudiantes tengan un sentimiento de seguridad, de tener una satisfacción personal de estar en la clase. Y obviamente, ya sea en cualquiera de las dos modalidades, desarrollar directamente la responsabilidad, porque es algo súper primordial. No es que el estudiante presencial tiene más carga de responsabilidad que el estudiante virtual, sino al contrario, son directamente las mismas responsabilidades. No es que si yo no voy a la clase presencial, yo ya me pierdo totalmente la responsabilidad de trabajar o de hacer alguna actividad, pero siempre se vincula en lo que se refiere como eje transversal, por decir así, el sentido de la responsabilidad, ¿sí? Ahora bien, vamos a profundizar un poquito de lo que se refiere a Flipped Classroom, ¿sí? Esta modalidad no es tampoco nueva, ¿sí? Es directamente algo que ya hemos venido desarrollando, hemos venido trabajando, ¿sí? Y muchos de ustedes seguramente lo trabajaron ya sea a nivel presencial o a nivel virtual. Obviamente, por lo que tuvimos que pasar prácticamente casi 2 años por lo que se refiere a la pandemia, hemos tenido que nosotros reinventarnos, ¿sí? Y trabajar mucho en lo que se refiere a la optimización del tiempo.
Y es justamente uno de los elementos que el Flipped Classroom intenta desarrollar. ¿Sí? ¿Cuáles son los pilares del Flipped Classroom? ¿Sí? En primera instancia está el crear un entorno flexible, crear una cultura de aprendizaje, ¿sí? Es decir, que el estudiante tiene que estar con una motivación bastante significativa, por decirlo así, para que aprenda, ¿sí? Como digo, en cualquier etapa, sea presencial o sea virtual. Que el contenido sea dirigido a un objetivo, ¿sí? Que no solo sea por llenar horas de clase, sino más bien que tenga un sentido para decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos este contenido, ¿sí? Y lo vamos a focalizar a cumplir tal objetivo. De tal manera, ¿sí? Que nosotros al finalizar o se realice o le apliquen una evaluación sumativa, ¿sí? Digan, mira, sabes que vamos por buen camino. O al mismo tiempo, crear modificaciones que permitan optimizar estos recursos y llegar al objetivo. Y de una u otra manera, el facilitador debe llevar un alto nivel profesional. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Hay muchos docentes que dominan todo lo que se refiere al tema de su asignatura, el tema del curso, pero es súper importante también el conocer qué didáctica voy a utilizar, ¿sí? ¿Cómo voy a llegar al estudiante? ¿Cómo yo voy a cumplir el objetivo que necesito aplicarlo para que los estudiantes también tengan una satisfacción? Digan, mira, sabes que yo necesito aprender tal tema y lo aprendí. Entonces, justamente estos son los pilares que nosotros debemos determinar, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los beneficios ya en Flipped Classroom en una clase híbrida? ¿Sí? Directamente tratamos de eliminar lo que se refiere a la frustración de docentes y estudiantes en largas horas de clase. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Sí? Que en tiempos anteriores, justamente lo que decíamos hace un momento, la educación en general ha evolucionado notablemente. Antes, literalmente, nosotros nos sentaban 4 o 5 horas dentro de un aula, frente a un profesor, frente a un pizarrón, y tenías que recibir solo información, como unos recipientes nada más de que te llenaban de conocimiento. ¿Sí? Entonces, la idea de Flipped Classroom es justamente romper ese paradigma y poder colaborar, por decir así, de que las clases sean mucho más interactivas, obviamente con previas actividades, ¿sí? Para poder optimizar, como les decía, el tiempo, ¿sí? Que no digan, mira, ¿sabes qué? Me pasé 2 horas en videoconferencia, ¿sí? Solo me enseñó la parte teórica y debo conectarme, por decir así, unas 2 horas más para que me enseñe la parte práctica, ¿sí? Básicamente, Flipped Classroom lo que ayuda también es la colaboración y el trabajo en equipo, ¿sí? Es muy importante. Organizar equipos, ya sean sincrónicos o asincrónicos, ¿sí? Esto le va a permitir justamente llegar a los estudiantes para que puedan tener un aprendizaje colaborativo y adicionalmente puedan romper el individualismo, por decir así, y trabajar ya en equipo. Compartir entre ellos sus criterios, debatirlos y llegar a conclusiones, ¿sí? Otro de los beneficios también está que estamos acelerando, por decir así, el proceso de asimilación. Es decir, tenemos dos etapas básicamente en Flipped Classroom. Una es la parte, por decir así, cognitiva, donde yo voy a aprender tal tema y luego en la clase o en la videoconferencia yo la voy a desarrollar en práctica. ¿Sí? De tal manera que en primera instancia yo ya debo ir preparando qué dudas voy a tener, cuáles van a ser los beneficios directamente de yo asistir a mi clase, ya sea presencial o sea virtual, ¿sí? Y de una u otra manera también podemos apoyar o mejorar, digámosle así, el hábito de la lectura. ¿Sí? Esto es súper importante porque hay veces que nosotros nos olvidamos directamente de leer, ¿sí? O de conocer algún tema a profundidad con la lectura. Entonces, con Flipped Classroom, lo que les decía hace un momento. En primera instancia, nosotros trabajamos con una actividad previa a la clase, ¿sí? La actividad previa generalmente es la lectura de material, lectura de recursos. Y estos recursos tienen que estar focalizados
ya a lo que se refiere a un objetivo, ¿sí? Adicionalmente, ¿sí? El docente tiene una mejor percepción, por decir así, de cuál va a ser el trabajo del estudiante y de una otra manera, muchos de ustedes que son docentes me van a dar la razón de que nosotros directamente ya cuando trabajamos un cierto tiempo con los estudiantes, ya hasta conocemos la forma de escribir, la forma de desarrollar sus actividades y de una u otra manera eso lo podemos relacionar con la personalidad de cada estudiante. Es decir, ¿sí? Que los estudiantes le permiten directamente aumentar las capacidades de pensamiento crítico, de la reflexión y de la creatividad, ¿sí? Es decir, básicamente convierte el aula en un auténtico espacio colaborativo donde va a permitir una interacción alta con los estudiantes y el docente, ¿sí? Listo. Ahora vamos a profundizar un poquito más en lo que se refiere a educación híbrida. ¿Cuáles son las sugerencias para los estudiantes, para las instituciones, perdón? Básicamente, ¿sí? Como les decía hace un momento, estas sugerencias pueden ser aplicadas, ¿sí? En cualquier nivel primario, nivel secundario, nivel universitario o educación continua. Básicamente, permítanme un segundito solo. Perfecto, ¿sí? Nosotros necesitamos en primera instancia o sugerimos una pizarra digital, ¿sí? Si no lo hay, no hay ningún problema, ¿sí? Solo es, recuerden, una sugerencia, ¿sí? No es que Cristian les dijo en el webinario que se consiga una pizarra digital y el día de mañana solicito. No, solo son sugerencias que puedan ser reemplazadas con los elementos que tengamos en el aula, ¿sí? Lo que sí necesitamos es, por ejemplo, es un monitor, ¿sí? Donde vayamos a verlos a los estudiantes que están conectados en ese momento, de tal manera que la interacción también sea directamente trabajada, ¿sí? Que no solo digan, bueno, tengo estudiantes por allá también virtuales y los dejo como abandonados, por decir así, o descuidados, como sabemos decir acá en Ecuador, ¿sí? Sino más bien que nosotros estemos atentos tanto a los estudiantes presenciales como también a los estudiantes directamente virtuales, ¿sí? Se sugiere también manejar un micrófono ambiental, ¿sí? Mientras usted está dictando la clase presencial, el mismo sonido o la misma calidad de audio debe tener los estudiantes virtuales, ¿sí? También sugerimos tener una cámara, ¿sí? Y obviamente una buena conectividad. Hay un detalle en este particular, ¿sí? Me dicen, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo todos los elementos que tú me dices, ¿sí? No tengo una cámara, no tengo, no sé, la pizarra digital o algo similar, ¿sí? Por ejemplo, yo he conocido, por ejemplo, docentes que se han inventado, digamos, directamente o han mejorado su creatividad en lo que se refiere ya a utilizar una portátil, ¿sí? Una portátil, ¿sí? Hay veces que pueden utilizar micrófonos o auriculares de los celulares o algo similar. Hubo una profe que me comentaba que por la distancia directamente de su lugar de trabajo directamente, utilizaba, por ejemplo, los datos de su celular, ¿sí? Porque la conectividad del Wi-Fi, ¿sí? Era un poco baja. Pero básicamente, todos esos elementos, ¿sí? Deben contar las instituciones, ¿sí? De una u otra manera, como digo, con esto de la nueva normalidad, nosotros hemos tenido que convertirnos o transformarnos como docentes para poder llegar a los estudiantes, ¿sí? Nuestro elemento fundamental, por decir así, es cumplir el objetivo con nuestros estudiantes, no abandonarlos en ese sentido de decir, bueno, ya, si ya, por decir así, no funcionó, pues no, sino más bien todos estos elementos deben apoyarse directamente tanto el docente como los estudiantes. Obviamente, el estudiante también debe poner, por decir así, su parte, por decirlo así, de los elementos que debe tener al otro lado, ¿sí? Entonces, no se le va a exigir, obviamente, que sea estudiante virtual, si por ejemplo no tiene una cámara o dice, mira, sabes que no tengo una buena conectividad. En ese caso, démosle la opción para que pueda asistir directamente ya a una clase presencial, ¿sí?
Recuerden que la educación híbrida da esa posibilidad, ¿sí? Básicamente el trabajar ya tanto en virtual como presencial, ¿sí? Me parece que alguien tiene el micrófono abierto. Si hay alguna duda, pues me avisan con toda confianza, ¿sí? Listo, veamos. Sigo compartiendo por acá. ¿Sí? Permítanme. Listo. Adicionalmente, ¿sí? Con esta nueva normalidad, ¿cuáles son las sugerencias para la institución? Recuerden que la institución es el principal responsable de dar los elementos de trabajo para nosotros los docentes o para los estudiantes, ¿sí? Básicamente, como sugerencia está el capacitar a los docentes de nuevas tecnologías, ¿sí? Por ejemplo, se adquieren pizarras digitales, ¿sí? Que les colaboren y digan, mira, ¿sabes qué? Necesito aprender cómo se maneja, ¿sí? Porque obviamente nosotros como docentes podemos tener o no el conocimiento, pero es mejor fortalecerlo con una capacitación, ¿sí? Adicionalmente, ¿sí? Para poder crear un aprendizaje colaborativo, se sugiere tener plataformas virtuales, ¿sí? Ya sea de videoconferencia o LMS, ¿sí? Actualmente hay una infinidad de software, tanto para videoconferencia como LMS. Hay algunas que son gratuitas, hay otras que son pagadas. Ya depende de la institución o alguna sugerencia de algún técnico que les puedan decir, mira, sabes que esto te sugiero, o depende de los criterios de la institución, ¿sí? Otra de las situaciones súper importantes es crear un área o una persona que esté responsable del seguimiento de los estudiantes, que puede ser también el mismo docente, pero para conocer cómo va el ritmo de aprendizaje, ¿sí? En el sentido de asistencia. Porque dicen, mira, ¿sabes qué? A mí me dijeron que la educación híbrida yo puedo seleccionar presencial o virtual, pero al rato de la verdad me olvido de asistir y no asisto ni al uno ni al otro. Pero ya depende, justamente, depende en primera instancia del estudiante, pero sí como sugerencia existe que haya una persona detrás, ¿sí? Para que haga el seguimiento y monitoreo a sus estudiantes. De tal manera que diga, mira, ¿sabes qué? Veo que no has asistido, me estoy inventando, no sé, unas 3 o 4 eh, veces a clases, ¿sí? No sé si te podemos ayudar en algo, ¿sí? O algo similar, ¿sí? Luego estamos en lo que se refiere al establecer un cronograma de ejecución de las clases híbridas. Esto es súper importante, ¿sí? Porque obviamente con todos los elementos, ¿sí? Puede ser, mira, que la institución diga, solo tengo, me estoy inventando, dos aulas habilitadas para clases híbridas. Entonces, la idea es establecer ya un cronograma, ¿sí? Para poder decir, mira, sabes que en estos días o en estos temas, tú tienes la posibilidad de asistir a educación híbrida, ¿sí? Entonces, justamente con ese detalle, ¿sí? Nosotros podemos ejecutar y irnos rotando. Obviamente en la institución somos varios docentes, son varias cátedras, son varias asignaturas que pueden irse turnando, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿cuáles son los tics directamente ya para el docente? ¿Sí? El docente híbrido, por decirlo así, suena un poco extraño, pero así lo podemos llamar, ¿sí? Es el encargado básicamente de hacer una planificación, ¿sí? Pero no solo para la modalidad presencial o no solo para lo virtual, sino más bien tiene que trabajar, ¿sí? Con ciertas herramientas que pueden ser aplicadas tanto lo presencial como lo virtual. Eso quiere decir que de una u otra manera nosotros no debemos desconectarnos de la tecnología, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, manejamos algún tipo de herramienta colaborativa, ¿sí? O queremos crear algún tipo de interacción con nuestros estudiantes, que pueden ser, por ejemplo, me estoy inventando nada más, podemos utilizar la software o la aplicación de Miro, ¿sí? O, no sé, por ejemplo, el mismo Google Drive para crear algún trabajo colaborativo con algún documento de texto, alguna presentación. Entonces, la idea es que los estudiantes presenciales y los estudiantes virtuales trabajen bajo ese tipo de herramienta, bajo ese tipo de elemento, de tal manera que no tengamos, por decir así, unos estudiantes presenciales por acá,
haciendo una cosa y los estudiantes virtuales por acá, de tal manera que se nos vayan perdiendo, sino más bien que estén conectados con los mismos tipos de actividad, de tal manera que puedan crear una interacción, ¿sí? Entre todos los estudiantes y puedan llegar a un objetivo, ¿sí? Obviamente, ya vamos a tratar de con nosotros combinar todo lo que se refiere a los recursos tecnológicos y las estrategias didácticas que vayamos a trabajar. Ahora, esto es súper importante destacar, ¿sí? Porque hay veces que los profes me dicen, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que los estudiantes presenciales no tienen, por ejemplo, no sé, alguna buena conectividad, no tienen algún tipo de elemento para poder desarrollar esa actividad. Solo en esos casos, por eso digo que en casos especiales, por decir así, nosotros, por ejemplo, si vamos a crear, por ejemplo, una sopa de letras con hot potatoes o con ardora, ¿sí? Nosotros podemos, ¿sí? Si ya es extremo, por decir así, la situación, nosotros podemos llevarlo en impreso, ¿sí? O que lo desarrollen en algún tipo de elemento físico para luego nosotros concatenar la información y poder concretar y verificar si se está llegando o no al objetivo planificado. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya en este mismo sentido, ¿cuáles son los tics que nosotros debemos trabajar en lo que se refiere ya a una educación híbrida? En primera instancia está el gestionar la información, ¿sí? Esto lo conocemos y seguramente en algún momento lo escucharon ustedes en lo que se refiere a la curación de contenidos. Algunos me dicen, mira, ¿sabes qué? Yo tengo el particular de que me estoy inventando de que yo me bajo videos o me bajo PDFs y esa es la información que yo le pongo en el aula, ¿sí? O esa es la información que yo comparto con mis estudiantes presenciales. No. Más bien, nosotros debemos ir verificando que esa información sea útil para compartirlo al estudiante y obviamente esté relacionada con el objetivo que yo me planifiqué. Que no esté desconectada, que no sea como una cuña publicitaria o algo similar, sino más bien que digamos, esta información me sirve. Y es justamente para eso que nos va a servir la curación de contenidos, ¿sí? Bueno, por eso es un poquito largo el tema, no me voy a profundizar en ese tema, pero ¿sí? Les sugiero que investiguen un poquito, ¿sí? Y obviamente puede ser que digan, ah, no, es que esto yo sí hago, ¿sí? Porque la idea es que nosotros vayamos a ir filtrando la información. Obviamente en lo que se refiere ya a la información, nosotros tenemos de comprobar de que esta información sea directamente validada, si es posible, que esta información venga de una institución, digámoslo así, reconocida, ¿sí? Sino más bien eh, que todo sea validado previamente, por decir así, ¿sí? Luego está que nosotros debemos identificar cuáles son las mejores estrategias para comunicar o transmitir esa información, ¿sí? Que no solo sea el entregar un PDF, entregar un video, sino más bien de cómo yo voy a llegar al estudiante. Como les decía hace un momento, ¿sí? Hace 15, 20 años, un poco más también, estábamos acostumbrados a nosotros, los docentes, algunos llevaban un librito o las anotaciones y comenzaban a dictar, ¿sí? Y nosotros los estudiantes simplemente hacíamos anotar y recibir la información. Pero justamente hoy han cambiado, digámosle así, ese rol. Nosotros debemos trabajar en lo que se refiere a la transmisión de información, ¿sí? Para llegar al estudiante, ¿sí? Aquí tenemos algunas estrategias como por ejemplo el storytelling, ¿sí? Que también les invito a revisar, ¿sí? Que es una estrategia bastante llamativa para poder llegar a los estudiantes, ¿sí? Luego de eso también está el crear contenido utilizando la diversidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros podemos utilizar directamente varios elementos tecnológicos, ¿sí? Para no solo llegar a la presentación del PowerPoint, no solo llegar a la presentación, no sé, de PDFs o algo similar, ¿sí? Actualmente hay, como decía, una infinidad de herramientas. Podemos realizarlo en Canva, en Genially, en Powtoon, bueno, infinidad. Entonces, la idea es que no solo sea lo típico, sino más bien que nosotros utilicemos nuestra creatividad al máximo, nuestros conocimientos al máximo y poder llegar al estudiante.
Y otra de las situaciones es que los estudiantes puedan resolver problemas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Es súper importante la parte cognitiva, la parte teórica, ¿sí? Pero nosotros no debemos descuidar la parte práctica, ¿sí? ¿Qué es lo que decimos o qué es lo que generalmente indican las empresas o las instituciones, las industrias? Que de una u otra manera nuestros estudiantes, en cualquier nivel, como digo, no están preparados como para la vida laboral. Entonces, justamente nosotros debemos llegar a eso. Debemos nosotros hacerles una práctica con un estudio de caso, no sé, con alguna práctica general, tal vez de su experiencia laboral, ¿sí? Que le permita justamente al estudiante llegar a resolver directamente algún tipo de situación real. A propósito de eso, Cristian, justamente te iba a preguntar, ¿cómo logras eso, motivar a los estudiantes? Porque a veces, bueno, de repente cuando estás en un salón de clases, tienes a tus otros compañeros, intercambias algunas ideas, te preguntan, no te puedes dormir porque te están viendo, además que te ves obligado a salir de casa, a bañarte, cambiarte, etcétera. Entonces, estás alerta, ¿no? Tanto física como allí mentalmente. Yo creo que, y esto incluso ha sido como tan viral, que lo vimos en memes con la pandemia, de que mucha gente ponía como una foto delante de la cámara para hacer que estaba presente, eso por decirte algún meme que es fácil de Exactamente. describir. Ajá. ¿Cómo lograr esa conexión para que de repente, bueno, lo mantengas allí en línea? Una de las sugerencias es interactuar con el estudiante, ¿sí? Es decir, que no solo sea una clase magistral, sino más bien ir preguntando, ¿sí? Aunque depende mucho del contexto donde lo vayamos a aplicar, pero es súper importante interactuar con los estudiantes. Decir, mira, ¿sabes qué? No sé, por ejemplo, si estamos explicando esto de los tutores, quisiera conocer, por ejemplo, la experiencia de tal estudiante, ¿sí? De tal manera que haya una conversación, ¿sí? Que no solo sea el que el tutor tiene la obligación de hablar. ¿Sí? Como dice Andrea, justamente en la pandemia vimos un montón de casos, ¿sí? Veíamos gente que se dormía, ¿sí? Veíamos gente de que no estaba en la clase, ¿sí? Entonces, justamente nosotros debemos crear esos espacios, ¿sí? O al mismo tiempo, dentro de las herramientas de videoconferencia hay herramientas que se pueden crear mini cuestionarios. O nosotros podemos crearlo en el Google Form, por ejemplo. Decir, muy bien, vamos a ver en este momento, sí quiero que me contesten unas dos preguntas, no una Biblia de preguntas, sino más bien algo muy concreto. Decir, mira, contéstame tal cosa. O crear algún tipo de herramienta colaborativa. Por ejemplo, muchos de ustedes utilizaron, por ejemplo, en algún momento Kahoot. Crear ese tipo de elementos para verificar si el estudiante está o no está. A propósito de eso, nosotros vamos a dejar una información, Cristian, para captar a las personas que se están comunicando con nosotros, porque ahora tiene un ciclo de webinars. Iniciamos la semana pasada con Oscar Lobo, hoy tenemos educación híbrida con Cristian Castillo en este momento, y vamos a dejar el enlace para que ustedes estén desde ya conectados con el próximo webinar que va a tratar de tecnologías y toda esta línea educativa que queremos que, bueno, desde ya se estén conectados con Aura. Entonces, para que, tomándote la palabra, vamos a dejar en el chat el link para que ustedes entren a ese enlace. Maribel Paredes, experta en entornos virtuales, la próxima semana. Excelente, vieron. Entonces son elementos, ¿no? Son estrategias que nosotros de una u otra manera debemos irles aplicando para también verificar, porque yo siempre digo, ¿no? Tanto el estudiante como el profesor merece respeto. Y obviamente, si nosotros estamos gastando garganta, como decimos acá, sí, obviamente los estudiantes también tienen que poner su parte. Entonces, nosotros debemos crear actividades que puedan interactuarse entre sí, ¿sí? Alguien me decía, mira, sabes que yo creé, no sé, un crucigrama en EducaPlay, ¿sí? Lo pueden trabajar. La idea es que no solo sea como un castigo, por decirlo así, de decir, mira, ¿sabes qué?
para que veas que voy a ponerte atención, sí, tengo que contestar tal cuestionario. No, podemos crear actividades lúdicas, actividades de juego que digan, mira, ¿sabes qué? Obviamente, sí, las actividades lúdicas pueden ser aplicadas en cualquier contexto. ¿Sí? Puede ser niños, pueden ser adolescentes, pueden ser adultos, porque a todos de una u otra manera nos gusta jugar. ¿Sí? Entonces nosotros la idea no solo crear cuestionarios, sino más bien también actividades lúdicas. ¿Sí? Listo, vamos a continuar. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? En general, sí tenemos como un pequeño resumen de los 4 tics principales. ¿Sí? En primera instancia, ¿sí? El tics, uno de los tics, digámosle así, es que el docente sea el diseñador y creativo de todo lo que va a utilizar en su clase. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo sea el contenido, sino también las actividades, la forma de evaluar, la forma de presentarse. Todo influye en lo que se refiere ya a la forma de clase. ¿Sí? Por ejemplo, alguien me decía, mira, ¿sabes qué? Yo ya no sé qué hacer con mis clases de cocina. ¿Sí? Yo le decía, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no optas, no sé, para salirte de lo tradicional del terno y la corbata y te pones tu traje de chef? Y obviamente eso atrajo muchos más estudiantes para verlo al profe, sí, de esa manera. Pero justamente está el detalle de cómo nosotros utilizamos nuestra creatividad para llegar al estudiante, para poder llegar y decir, mira, sabes que yo quiero asistir a la clase del profe, sí, porque me parece interesante, porque me parece divertida, porque me enseña, sí, a aprender. ¿Sí? Otra de las situaciones está, de una u otra manera, suena súper cruel, ¿sí? Pero nosotros debemos salir de la zona de confort. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros, muchos docentes, ¿sí? En lo que se refiere a la pandemia, ¿qué es lo que hicimos? Nuestros tradicionales libros físicos, lo que hicimos es escanearlos, subirlos a la plataforma y para nosotros eso ya fue un material y un recurso digital. ¿Sí? Entonces nosotros debemos tratar de salir de esa zona, como digo, creando, como les decía hace un momento, creando ciertos elementos diferentes, ¿sí? De una u otra manera, por ejemplo, hubieron docentes hasta que se crearon su propio logotipo, ¿sí? Dijeron, mira, ¿sabes qué? Yo voy a crear el logo, ¿sí? Por decir así, del profesor Cristian. ¿Sí? Lo creé en Canva y lo subí y ya los estudiantes decían, ah, es que este material es del profe de tal asignatura. ¿Sí? Entonces, justamente la idea es salir de esa zona, ¿sí? Y poder crear. ¿Sí? De una u otra manera, ¿sí? En este sentido de educación híbrida, puede ser que para algunos, ¿sí? Pueden ser para otros que sea algo no tan nuevo, no tan novedoso, pero siempre debemos nosotros de una u otra manera determinar que siempre vamos a ser principiantes en alguna situación, ¿sí? Sobre todo en lo que se refiere a las nuevas tecnologías. Como les decía, hay una infinidad de software, una infinidad de herramientas en la cual nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? Esa herramienta me pareció interesante, la voy a investigar, ¿sí? Pero siempre, cuando es algo nuevo, siempre nosotros entramos como principiantes, hasta poderle coger el tino, por decir así, o conocer a profundidad tal situación, ¿sí? De una u otra manera, con esto de la pandemia, nosotros aprendimos a determinar que los problemas pueden ser oportunidades disfrazadas. ¿Sí? ¿Qué nos pasó en la pandemia? ¿Sí? Como digo, nosotros nos tocó transformar lo tradicional de lo presencial, todo llevarlo a virtual, todo llevar a una videoconferencia, todo llevar a una plataforma, a un LMS, a un blog, a todos los elementos que nosotros pudimos tener en esos momentos para poder nosotros cubrir la necesidad de trabajar con los estudiantes. ¿Sí? Finalmente, ¿sí? Vamos a ver algunos tips en cambio a los estudiantes que van a trabajar en educación híbrida. ¿Sí? En primera instancia, nosotros debemos también organizarnos un horario, un cronograma, de acuerdo obviamente a las clases híbridas que nosotros tengamos planificadas, para saber qué día voy a presencial, qué día voy a virtual.
Obviamente puede ser que tengamos en ese momento algún contratiempo y no podamos asistir a presencial, pero previamente nosotros ya tenemos como cronometrado, decir, mira, sabes que tal día sí voy a ir a presencial, tal día voy a recibirlo por virtual, de tal manera que nuestra vida estudiantil, por decirlo así, sea un poco organizada con base a un cronograma, ¿sí? Está justamente el fortalecer nuestros elementos de responsabilidad, ¿sí? ¿Por qué queremos decir esto? ¿Sí? No es que los estudiantes sean irresponsables, sino más bien que nosotros lleguemos al compromiso de aprender, ¿sí? No solo de asistir a clases, sino más bien yo quiero aprender tal situación. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Sí? Con la responsabilidad no solo es de asistencia, sino más bien con todas las actividades como estudiante que tenemos que realizar. Leer contenido, leer recursos, crear actividades, ¿sí? Justamente está el procurar trabajar en equipo, ¿sí? Porque obviamente cada uno tiene diferente concepción del aprendizaje y lo podemos llegar a un debate, ¿sí? Para poder llegar a una conclusión, llegar a una solución y obviamente conocer el criterio de todos, ¿sí? Porque cada uno, como digo, puede ser que tenga elementos diferentes para poder desarrollar el aprendizaje en sí, ¿sí? Luego está, ¿sí? Que practiquemos o apliquemos el autoaprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Como estudiante, nosotros tenemos la obligación, ¿sí? Directamente ya de investigar a ver si me está diciendo o no la verdad el profe, ¿sí? Como todos los profesores, como todos los docentes, somos humanos. Podemos cometer errores, ¿sí? Entonces, como que, digámosle así, la obligación del estudiante está en comprobar de que la información que me dio el profe es real o no, ¿sí? Entonces, justamente está en nosotros definir, ¿sí? Ese detalle, ¿sí? De poder nosotros comprobar, ¿sí? Un tema, un aprendizaje autoformándonos, autoinvestigándonos. Y con la ventaja de la tecnología actualmente, desde los niños más pequeños entran a Google, investigan tal cosa y a uno ya le están diciendo como docente es que no es así, ¿sí? O acá me dice tal cosa, ¿sí? Obviamente ahí influye también mucho en lo que se refiere al profe que debe moderar ese aprendizaje. Porque también otra de las desventajas es que dentro de la web no todo es real, ¿sí? Puede también haber información distorsionada o información que no sea tan real, ¿sí? Obviamente ya para una clase híbrida, ¿sí? Nosotros debemos tener reglas, ¿sí? Como les mostraba al inicio del webinario, ¿sí? Ahora, ¿sí? Que les decía, mira, sabes que entra puntualmente, entra con el micrófono apagado, ¿sí? Espera para la sección de preguntas o algo similar. Entonces, justamente nosotros debemos apegarnos a esas reglas, tratar de respetar al máximo, ¿sí? Para eso justamente debieron haber trabajado o escuchado lo que se refiere a las etiquetas, ¿sí? Que también son parte, digámoslo así, de esta de educación híbrida en la cual nosotros podemos trabajar ya en una comunicación asincrónica, ¿sí? Obviamente también influye nosotros el crear como estudiantes normas propias de respeto, tanto para mis compañeros estudiantes como para el docente, ¿sí? De una u otra manera también está el ser autocrítico. ¿Qué quiero decir con esto? Autocríticos directamente para conocer cómo voy en el aprendizaje, cómo voy en tal tema, ¿sí? Para eso también es súper importante evaluar el sentido, de decir, ¿estoy aprendiendo o debo hacer alguna pregunta, o debo investigar, o debo profundizar en algo? ¿Sí? Y obviamente con eso está el comprobar los objetivos que yo también me planifiqué. Obviamente, como todos sabemos, el sílabos o el programa del curso, el plan del curso que nosotros vayamos a elaborar de la asignatura, ¿sí? Debe ser transmitido al estudiante y el estudiante ya conoce directamente decir, mira, ¿sabes qué? En tal clase yo voy a aprender de tal tema, ¿sí? O voy a tener tal objetivo. Muy bien, yo quiero seguir, ¿sí? En este curso, ¿sí? O en la asignatura y voy viendo, comprobando si aprendí o no aprendí, ¿sí? Esto se maneja mucho también en lo que se refiere a educación continua, porque en educación continua recuerden que es un aprendizaje a lo largo de la vida.
Sí, cuando yo ya tuve un título de pregrado, de posgrado, sí, yo sí sigo formándome, digámoslo así, o formándome con cursos, sí, pero yo investigo primero a ver si el curso cumple mis expectativas, cumple mis necesidades y lo realizo, ¿sí? Listo. Hasta aquí mi presentación. ¿Sí? Espero que la poca información que les transmití sea de utilidad, ¿sí? Y sobre todo la puedan aplicar, tanto como estudiantes virtuales como tutores o instructores virtuales. Bastante completa, gracias, Cristian. Mira, por acá nos dejan preguntas, también preguntas en interno. Dice César, nos habla del término de aulas de cuarta generación, que se asocia a este nuevo paradigma y estilo de educación, y se pregunta a qué se refiere el término. Bueno, básicamente, digamos, el aula de cuarta generación tiene directamente que ver, por decirlo así, con el metaverso, ¿sí? Pero hay algunas desventajas bastante significativas, ¿sí? Porque justamente estas aulas de cuarta generación, de una u otra manera, requieren que tanto el estudiante como el tutor tengan una excelente conectividad, ¿sí? Y que puede ser un limitante. Pero básicamente, esta aula de cuarta generación ya influye mucho de cómo la vaya a elaborar, ¿sí? De cómo nosotros vayamos a trabajar, por decirlo así, ¿sí? Dentro de mi asignatura, dentro de mi aula. No es un requisito, ¿sí? No es que quiero estar a la moda y la voy a construir. Ya depende del objetivo que yo vaya a planificar y cuál va a ser la meta que yo voy a lograr implementando este tipo de aulas, ¿sí? Mira, si tuvieses que elegir, yo sé que estamos hablando de educación híbrida, pero en todo este paradigma, si pudieses elegir, esto puede ser controversial, entre educación presencial y online, ¿qué me dirías? Ahí sí ya depende de gustos, Ok, ¿sí? ok. Con la actualidad, sí, verás, nosotros, por ejemplo, sí tenemos como la experiencia, por decir así, de que los estudiantes no quieren ahora asistir a cursos presenciales, más prefieren la educación en vivo. Pero hay otra parte, en cambio, como que estuvo, entre comillas, como aburrido ya de tanta computadora y quiere regresar a la presencialidad. Por eso digo, ya depende de gustos. Ok. Yo en lo personal tengo, digámosle así, mis preferencias por la educación virtual, porque da algunas posibilidades, tanto en beneficio para los estudiantes como para los docentes, ¿sí? Porque justamente se pueden ajustar ciertas cosas, lo que no se puede realizar en presencial. Entonces, puede utilizarse una comunicación sincrónica o asincrónica, cualquiera de las dos comunicaciones. En cambio, en educación presencial, obligatoriamente tiene que ser sincrónico, obligatorio. El Marcel Castro pide la palabra, ya vamos contigo. Quiero recordarles que también la comunidad de Aura puede ver los contenidos que hemos compartido a través de webinars. Pueden ver en el canal de YouTube de Modelo Canva, Modelo de Negocio Canva, cómo convertir tus ideas en una idea de negocios. También pueden ver comunicación eficaz a nivel gerencial, está allí en el canal y más recientemente cómo prepararte para el trabajo remoto y próximamente este webinar que estamos transmitiendo en este momento lo vamos a colocar a través de YouTube para que ustedes puedan ver si llegaron tarde, si quieren recomendarlo a través de el canal de YouTube y también recuerden visitar @aura.academia para encontrar más información, más tips. Cristian, también nos dejan otra pregunta por acá y quería preguntarte, también buscando como estas otras preguntas que la gente no, tal vez no se hace, pero lo dejo allí. ¿Cómo ves tú la educación de hoy en 10 años? Sumamente relacionado a lo tecnológico, a lo virtual, ¿sí? Ahorita justamente, como les decía hace un momento, estamos viviendo mucho lo que se refiere al metaverso. Hay muchas instituciones ya creadas con su metaverso y los estudiantes interactúan en ella,
¿sí? Y obviamente actualmente se lo está trabajando en su educación híbrida, pero yo creo que vamos un poco más allá. En lo que se refiere a que actualmente estamos jugando, entre comillas, con las gafitas de 3D, a lo mejor en 10 años ya eso se vuelve como el celular, ¿sí? Lo que veíamos nosotros hace 10, 15 años, que un celular no era como algo necesario. El que lo tenía, chévere. Y el que no lo tenía, bien. Pero ahora, ¿qué es? Una Algo extensión de nuestro cuerpo. exactamente, literal. Entonces, muy probablemente eso se vaya profundizando en educación y la tecnología va ganando peso. ¿Sí? Va ganando peso en nuevas modalidades, en nuevas cosas. ¿Sí? Lo mismo sucedía, por ejemplo, haciendo la analogía con la música. Primero comenzamos con el cassette, que era la novedad. Seguramente algunos de ustedes utilizaron el esferito para retroceder, ¿sí? Luego migramos a un disco compact disc, luego migramos a un CD y ahora manejamos una flash. Ahora lo tenemos en el celular. Entonces, todo ha ido evolucionando y obviamente en educación, yo creo que en 10 años va relacionándole directamente ya con más tecnología. Bueno, de hecho, César complementa acá su participación y dice que él particularmente usa la educación híbrida utilizando la no presencialidad para la entrega de recursos, como creación de foros y de manera más sencilla. Sin embargo, cree que le falta mucho camino a la educación virtual. Sí, exactamente. O sea, esto fue como implementado por la nueva normalidad. Fue algo lo que nos pasó en la pandemia. O sea, sí, de la noche a la mañana dijeron, te vas a lo virtual, literalmente si no te quieres contagiar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tuvimos que cambiar así radicalmente y buscar estrategias, cambiarnos totalmente de hasta de hábitos, ¿sí? Para poder llegar al objetivo. Lo mismo sucede en esta época de la educación híbrida, ¿sí? Muchas instituciones lo están implementando, ¿sí? Pero por la necesidad que se está dando en el momento. Puede ser que luego, con los años, por decir así, nuevamente salga una nueva modalidad y diga muy bien, ¿sabes qué? Se elimina educación híbrida y se inventa una nueva o la necesidad que se vayan dando. Bueno, nosotros acá, Marcel, si nos quiere dejar, nos hacen otra pregunta por acá a nivel de chat. Eh, vamos a buscarla aquí. Dice, a ver, ahora yo aquí. Yadira León dice que en su particular ha combinado desde hace 10 años la educación híbrida con la presencial en sus asignaturas de matemática, química, una experiencia que ha sido muy beneficiosa para el sistema. Bueno, también justamente apunta a que nos falta un camino en cuanto a educación online, pero también, o sea, cómo hemos avanzado, ¿no? Exactamente, sí. Como les decía, el término de educación híbrida no es nuevo, sino más bien ya se viene realizando. A lo mejor el término en sí no puede ser el término nuevo, pero en sí la ejecución de educación híbrida sí, se pudo haber realizado por una necesidad que se dio en ese momento, ¿sí? Entonces, como digo, todo sucede por algo, ¿sí? Si nosotros vemos que el estudiante requiere tal situación, nosotros como docentes son los que creamos los espacios, los que decimos, mira, ¿sabes qué? Lo más óptimo es realizar tal situación, ¿sí? O hagámosle por este lado, que va a ser lo más fácil a lo mejor. Entonces, ya depende cómo nosotros los docentes resolvamos ciertas situaciones que en su momento se vayan dando. Bueno, yo creo que nosotros estamos en el momento preciso para prepararnos, para aprovechar toda esta ola. Dice Marcela acá, ajá, deja su inquietud. Por acá en lo virtual resulta a veces cuesta arriba por los diferentes factores. Ok, acá nos está escribiendo Marcel que había pedido la palabra. Ya te leemos. Ajá, dice que por los diferentes factores que los participantes o alumnos, dependiendo de la formación, que activen las cámaras, complementar la interacción. Dice, ¿qué tip ofrece el ponente sobre cómo persuadir a los participantes para lograr la activación de sus cámaras y así contar con más interacción
o participación? Bueno, como todo, tiene sus desventajas, ¿sí? De una u otra manera, se puede crear, como les decía, normas para asistir a la clase virtual. Y dentro de esas normas se puede crear digámosle así, el activar la cámara. Sin embargo, ¿sí? Muchos de los estudiantes dicen, mira, ¿sabes qué? Mi internet está fallando, voy a apagar la cámara. O lo que decía Andrea, pongo una foto y ya estoy. Entonces, pero nosotros como docentes podemos crear algún tipo de elemento. Entonces, mira, ¿sabes qué? Podemos tener todos apagados la cámara, ¿sí? Pero vamos a hacer una actividad, no sé, de algún tipo de actividad lúdica, donde nos va a resolver tal persona, ¿sí? Y para eso, por favor, prende tu cámara. Entonces, la idea es nosotros crear ese tipo de situaciones. No les podemos obligar porque también, si no me equivoco, se algún tipo de norma en lo que se refiere a la convivencia por videoconferencia, que nosotros no les podíamos obligar, digámosle así, de que todos prendan sus cámaras, porque obviamente influía mucho. Ahora también el Internet ha cambiado y ha mejorado en algunas situaciones, pero, por ejemplo, en esto de la pandemia, sí, hubieron casos de que se conectaban hasta con datos del celular o la conectividad era baja y no les podíamos exigir justamente de que todos prendan la cámara, ¿sí? Entonces, justamente ese detalle está de nosotros como docentes, crear algún tipo de actividad en la cual nosotros podamos comprobar de que el estudiante esté ahí, ¿sí? Como decía Andrea también, hay diferentes memes, ¿sí? De que justo estaba almorzando, estaba haciéndose su tratamiento de belleza y le decía, prende tu cámara. Entonces, era como sorpresa y justamente nosotros debemos, como les decía, crear sí, ese tipo de ciertas de normas, ¿sí? Para que nosotros tampoco nos desconectemos de los buenos hábitos presenciales, lo que siempre digo yo. Sí, una cosa es que, por ejemplo, sí, el docente, no sé, me estoy inventando, salga en pijama a dar sus clases, ¿sí? Y obviamente tenía que estar medio, como solemos decir acá, medio formalito para poder dar las clases. Lo mismo sucedía con los estudiantes, ¿sí? Los estudiantes no se les exigía estar como uniforme, por ejemplo, sobre todo en niveles primarios y secundarios, pero sí, obviamente, estar relativamente atentos para poder hacer alguna actividad. Además que estamos hablando de que están en sus casas y es algo bastante invasivo de repente, ¿no? Porque tú no sabes en qué lugar está la computadora. Es todo un paradigma. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Ha sido un placer para nosotros desde la comunidad de Aura, desde el equipo de Aura, intercambiar, que nos enseñes, intercambiar estos conocimientos contigo. Nosotros vamos a dejar, a propósito de todas estas actividades que tenemos que tener con ustedes, una encuesta de satisfacción, una encuesta en que ustedes hagan feedback con nosotros y nos digan qué temas les gustaría que nuestros expertos trataran próximamente. Recuerde que tenemos toda una serie de webinars gratuitos para ustedes, para que puedan llevarse, pues, puedan conectarse y actualizarse con las nuevas tecnologías, tendencias. Entonces queremos saber qué opinan ustedes, qué temas quieren tratar y para eso está el link que tenemos allí. Y también, bien temprano, les dejamos también el enlace para que se suscriban. El próximo jueves nos estaremos conectando desde las 6 de la tarde Venezuela para el webinar con la profesora desde Chile. Nos va a estar hablando de metodologías activas y tecnología. Ella es Maribel Paredes, experta en entornos virtuales. Bueno, Cristian, un placer y esperamos que, bueno, sigamos interactuando y intercambiando conocimiento. Perfecto, estoy a las órdenes. Sí, fue un placer compartir con ustedes en esta tarde, ¿sí? Y bueno, pues espero, como les decía, que los pocos conocimientos que les pueda transmitir sean de utilidad. Gracias, gracias por conectarte. Gracias a todos los que se conectaron esta tarde con nosotros. Recuerden, somos Aura Academia, Aprendizaje para la Vida, @Aura Academia en donde quieran que nos busquen en las redes o este webinar que pueden encontrar a través de YouTube, fácil, Aura Academia. Será hasta el próximo jueves. Gracias.